Hola, aquí estoy saludándolos a todos con mucho gusto, presentando este precioso vestido. Este vestido es de 0 a 3 meses, pero les estoy dando la información para tejerlo al tamaño que usted necesite, que le guste. Esto está precioso. Lo puede tejer en cualquier color, cualquier hilo, cualquier tamaño, que es lo importante. Este vestido lo estoy haciendo. Diana me mandó la foto. Lo necesita para una niña de 2 años. Tiene como el 17 de septiembre me lo envió y le urgía. Así es de que yo sé que ya casi hace un mes, pero aquí lo tiene. Espero que todavía le sea útil. Hasta este espacio, la segunda vuelta de la falda, hasta aquí lo va a tejer Diana, porque de estos lacitos van a depender los velos que le va a poner para la falda. Lo único que yo le incluí, el mismo punto de la blusa o del corpiño, se lo estoy extendiendo en la falda para ayudarle a cualquier otra persona que quiera vestidos, porque me están pidiendo vestidos para niña. Así de que tengo mucho que tejer para las propuestas que me han hecho. Así es de que aquí está uno más o uno menos que tengo que mostrarles. Para hacer este vestido son 36 vueltas en total, desde el cuello hasta la última vuelta de la falda. Son 100 gramos que se están utilizando para este vestido. Ahí le puse este bello osito en este espacio. Vamos a necesitar marcadores, cualquier clase de segurito, o si no tiene, con hilos también se puede marcar con hilos de otro color. Le voy a poner este botón en la parte de la espalda, un solo botoncito, y como adorno, en lugar de flor, le voy a poner este osito. Le tejí estas cadenas aquí como un chaleco para que reviva un poquito el color. Tiene que poner como algo del mismo tono, que no lleve diferentes colores, aunque tenga la parte de atrás separado la vista. De todas maneras es bonito tener todo bien combinado. Aquí está, este es lo que vamos a necesitar. Usted le puede poner una flor, un botón, también se lo puede tejer el botón, pero que esté plano, porque para los bebés todo tiene que ser plano, para cuando ellos duermen que no les moleste. Aquí está lo que vamos a necesitar. También necesitamos un gancho más delgado. Voy a usar el 3.50 milímetros para hacer la orilla del ojal para el botón. Empiezo el tejido con este estambre. Es estambre Omega Cristal. Son 100 gramos. Estoy tejiendo con 2 hebras y así lo dejo en la bolsa para que si me sobra ahí queda guardado, para que no se maltrate. Así les doy la idea para que si no lo vayan a sacar, si quieren conservarlo limpio. El gancho 4.5 milímetros. Ok, le quiero dar la información antes que empiece su tejido. Yo aquí tengo el cuello ya para darle la medida. Con esto usted va a tener una base para saber qué tamaño empezar. 9,5 pulgadas, que son casi 24, un poquito más de 24 centímetros.
son 10 vueltas que tenemos aquí. El tejido, la cadena de base es múltiplo de 2 más 3. Aquí yo tengo 52 cadenas más 3. En total son 55. Le doy primero la cantidad de 52, que es la base del múltiplo de 2. Las 3 no las... Le digo esta información para las personas que no tienen mucha práctica en esto. Los 3 puntos que les doy aparte se necesitan para las puntas del tejido, las orillas. Una para finalizar el tejido y 2 para dar vuelta cuando empezamos la primera vuelta. Ahí está, usted puede tejer, yo aquí tengo 52 más 3, usted puede tejer 62 más 3, 76 más 3. Si es hilo muy delgado, puede tejer 86, 96, no tiene que caer en 6, en cualquier número par puede empezar. Ahora, para dividir las mangas, aquí ya las tengo 15 lacitos de 2 cadenas para las mangas, 13 para el lado del frente de la falda, tengo 6 para el lado del ojal y tengo 7 para el botón, porque este va a estar adentro y este va a estar arriba. El ojal va siempre al lado derecho, ya sea la espalda o el frente va al lado derecho cuando es para una niña. Quizás se le hace mucho la manga para la comparación de la falda, y sí, es más, pero esto se puede solucionar porque tenemos opción aquí de extender la falda y la manga. Ya cuando usted empieza la falda, ya la manga no se puede agregar más espacio, por eso es mejor dejar la manga un poquito suelta, que no quede tan ajustada. Se ve bonita así, de este espacio que tiene. Empezamos el tejido con 55 cadenas. Esta cadena va a formar el cuello de la blusa. Tejemos la primera vuelta con medio punto doble en cada cadena. Vamos a empezar el primero en la tercera cadena. Así vamos a tejer cada cadena medio punto doble para tener un total de 53 medios puntos dobles. Aquí terminamos en el último espacio de cadena, el último medio punto doble. Tenemos en total 53 medios puntos dobles en la primera vuelta. Tejemos una cadena, le damos vuelta al tejido para empezar la vuelta 2. Pasamos este primer espacio sin tejer y en el siguiente medio punto, 2 cadenas, medio punto doble en el mismo espacio, esto lo vamos a repetir en la vuelta 2. Pasamos un espacio sin tejer, medio punto, 2 cadenas, medio punto doble en el mismo espacio, así hasta tener 26 puntos tejidos de 2 cadenas. Pasamos un espacio, medio punto, 2 cadenas y medio punto doble. Pasamos un espacio, toda la vuelta. Aquí vamos a terminar la vuelta 2
con este espacio de 2 cadenas tenemos 26 espacios de 2 cadenas. Tenemos un espacio para tejer medio punto y ahí cerramos la vuelta 2. Vamos a empezar la 3, una cadena, le damos vuelta al tejido y en el primer medio punto tejemos 2 medios puntos, este tejido lo ponemos para el frente y aquí tenemos el medio punto. Vamos a tomar el lazo de atrás del medio punto, vamos a tejer aquí 3 medios puntos. Aquí tenemos el siguiente medio punto, aquí está. Estas son las 2 cadenas, aquí está el lazo del medio punto, tomamos la parte de atrás solamente. Como tengo 2 hilos tejiendo, tengo que tomar los 2 lacitos de la parte de atrás de la cadena que forma el medio punto de la vuelta anterior. Tejemos 3, así vamos a tejer la vuelta 3 tomando la parte de atrás del lazo del medio punto. Ahí está el medio punto, no hay otro. Cuando está la cadena, ustedes van a encontrar el medio punto aquí. Aquí está la cadenita. Así vamos a tejer la vuelta. Cada espacio 3 medios puntos para que haga este levantadito que tiene aquí. Voy a terminar la vuelta, la número 3. Aquí tengo los últimos 3 medios puntos. Aquí tenemos el último medio punto. Voy a tomar los 2 lazos de la cadena para tejer los 2 medios puntos. Ahí termino la vuelta número 3. Empezamos la vuelta 4. Vamos a tejer una cadena, le doy vuelta al tejido. La número 4 vamos a repetir la número 2, pasamos un punto sin tejer, el siguiente medio punto, 2 cadenas en el mismo espacio, tejemos el medio punto. Esta vuelta número 4 se está repitiendo la número 2. Pasamos un espacio, en el siguiente medio punto, 2 cadenas, medio punto doble, pasamos un espacio, en el siguiente medio punto, 2 cadenas, medio punto doble. Así vamos a tejer la vuelta 4. Ok, terminé la vuelta 4. Aquí tengo el último espacio de 2 cadenas, son 38 en esta vuelta, en la número 4 que se repitió la número 2, son 38. Aquí paso un punto y en el último medio punto tejo medio punto y ahí está terminada la vuelta 4. Vamos a tejer las 5, una cadena, le doy la vuelta al tejido. La vuelta 5 la vamos a tejer como la número 3, pero
en la número 5 solamente van a ser 2 medios puntos que se van a tejer en cada medio punto. Vamos a empezar en el primer punto que tenemos aquí. Aquí tejimos un medio punto. Vamos a tejerlo. Lo voy a tomar todo el espacio del medio punto porque estamos en la orilla. Vamos a poner los lacitos para el frente y tejemos en el espacio de medio punto. Aquí lo tenemos. Esta es la cadenita que va en el medio punto. Tomamos el lazo de atrás igual como hicimos en la 3, en la vuelta 3, solamente aquí vamos a tejer 2 medios puntos nada más. Aquí tenemos el medio punto, la parte de atrás del lazo. Ahí está, el lacito está en medio de el medio punto está en medio de los dos lazos. Aquí creo que tejí uno nada más. Sí, tengo que tejer 2 en cada espacio. Ahí está. Este es el punto doble, el medio punto doble. Aquí está el medio punto solamente. 1, 2, 1, 2. Está por la parte de atrás el lacito. 1, 2. Así vamos a tejer hasta el último punto que tengamos de la vuelta 5. Tejemos los 2 puntos. Ok, ahí está el último espacio, 2 medios puntos en el último medio punto. En este se hicieron igual los 2 medios puntos al inicio de la vuelta 5. Vamos a tejer la número 6. La número 6 se va a repetir la número 2. Una cadena, le damos vuelta al tejido. Pasamos un punto sin tejer en el siguiente. Vamos a tejer medio punto, 2 cadenas. La número 2 la vamos a repetir varias veces, así es de que la van a tener que tejer varias veces. Aquí está, pasamos un espacio, medio punto. Esta vuelta es la vuelta de los lacitos de 2 cadenas y siempre se teje al lado revés del tejido. Pasamos un espacio, medio punto, 2 cadenas y medio punto doble en el mismo espacio. La vuelta número 6 que se está repitiendo, la número 2. Al final vamos a tejer un medio punto en el último punto. Estoy cerrando la vuelta 6. Aquí tengo el último lacito de 2 cadenas que son 38 en esta vuelta 6. En esta no se aumentaron, son los mismos de la vuelta anterior. Aquí tenemos el siguiente punto, medio punto, tejemos. Ahí está terminada la número 6. Vamos a empezar la número 7, una cadena, le doy vuelta al tejido. La número 7 vamos a tejer la número 3. Ya tejimos la cadena. La número 7 vamos a repetir la 3. Son 2 medios puntos en el primer punto. 1 y 2. Vamos a tejer 3 medios puntos en cada medio punto. Aquí lo tenemos, el medio punto que está en medio de los 2 lazos de 2 cadenas. Aquí lo tenemos, el lacito de atrás solamente de la cadena del medio punto
y tejemos 3. 1, 2, 3. Nos vamos en medio de los dos lazos, el lazo de atrás, tejemos los 3 medios puntos. Así vamos a hacer la vuelta número 7, repitiendo la vuelta 3. Aquí voy a terminar la vuelta 7. Aquí tengo el lazo donde voy a terminar aquí tengo los últimos 3 y al final son 2 puntos que se tejen en la vuelta 7. Tejemos una cadena y empezamos la número 8. La número 8 se va a repetir la número 2. La número 2 ya tenemos la cadena, pasamos un punto sin tejer en el siguiente, medio punto, 2 cadenas y medio punto doble en el mismo espacio. Pasamos un espacio, medio punto, 2 cadenas y medio punto doble. Hay que pasar un punto para empezar el lacito que vamos a tejer de 2 cadenas. Siempre que estén de regreso en la siguiente vuelta, tenemos aquí una cadena y el medio punto aquí está donde vamos a tomarlo, para que no tenga puntos de más a este lado ni en ninguno de los dos lados. Así vamos a terminar la vuelta número 8 repitiendo la vuelta 2, pasando un punto sin tejer, medio punto, 2 cadenas, medio punto doble, y así vamos a continuar. Vamos a terminar la vuelta 8. Aquí tengo el último espacio del lazo de cadena. Tenemos 56 lazos de cadena. Tejemos, pasamos un espacio. En el siguiente vamos a tejer medio punto y terminamos la vuelta 8. Vamos a tejer una cadena, le damos vuelta al tejido y empezamos la número 9, que se va a repetir la número 5. Después de la cadena tejemos 2 medios puntos en el espacio del medio punto, 2, es la número 5. Se está repitiendo la número 5, pero es la número 9. Aquí ponemos el tejido para el frente y tomamos el lazo de atrás del medio punto, 2 medios puntos en cada espacio. Aquí está el siguiente medio punto. Así vamos a terminar la vuelta 9. Terminé la vuelta número 9. Aquí está el último medio punto, tejí 2 medios puntos, tejemos una cadena, le damos vuelta al tejido, vamos a tejer la vuelta 10 repitiendo la vuelta 2. Aquí pasamos el primer medio punto, en el siguiente ya saben cómo tejer la vuelta 2, un medio punto, 2 cadenas, medio punto doble en el mismo espacio, pasamos un espacio, medio punto, 2 cadenas, medio punto en el mismo espacio. Vamos a terminar así la vuelta, la número 10, repitiendo la vuelta 2 y en el último espacio tejemos medio punto.
Aquí terminé la vuelta número 10 con medio punto en el último espacio y una cadena, y vamos a darle vuelta al tejido para empezar a separar las mangas para empezar la falda. En esta vuelta, en la número 11, vamos a empezar. Aquí tengo en el espacio donde vamos a empezar a tejer, tengo 6 lacitos para la parte de la falda, la parte de atrás. Tengo 15 para la manga, 15 lacitos, 13 para la parte del frente de la falda, 15 para la manga, y aquí tengo 7, 3 y 3, 6 y 1, 7. Este es para el lado de los botones.